Pues bueno, Sinón, aquí está. Es bonito, tiene una toga, entonces supongo que es Dirego, ¿no? Pero bueno, básicamente lo usamos la semana pasada para espiar en una función. Entonces, Sinón tiene, además de los espías, tiene otras cosas como stops y como mocks y demás, ¿no? Entonces, en lo que nos vamos a estar enfocando es básicamente en los fakes, ¿no? Y los fakes simplemente son funciones que llevan registro de los argumentos que se le pasa, de las veces en las que han sido llamadas, de si han sido llamadas, ¿no? Y eso es algo que también comparte con los spies, ¿no? La mitad del comportamiento que vas a encontrar en un spy lo comparten los fakes, ¿no? Entonces podríamos decirse que un espía es un fake. Entonces, el ejemplo del día de hoy es relativamente sencillo, ¿no? Existe un patrón bastante común en Domain Driven Design, que es no es un patrón arquitectural, pero en Domain Driven Design existe esta idea de separar los servicios de los repositorios, ¿no? Y los repositorios no son nada más que los lugares donde son los que se encargan, mejor dicho, de obtener los datos por nosotros. Los servicios lo que hacen simplemente es exponer lógica de negocio. Podría decirse que los servicios es lo que es más ajeno a la aplicación y es lo más puro en cuanto a lógica de negocio. Es decir, un servicio va a ser exactamente lo mismo independientemente de si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, si es una aplicación de escritorio o si es una aplicación de terminal, ¿no? O sea, el core de la lógica de los negocios técnicamente está en los servicios, ¿no? Y bueno, donde persistamos los datos, ese es problema de alguien más, ¿no? Y precisamente ese es el punto de los repositorios, ¿no? Los repositorios son los que se encargan de manejar las conexiones a base de datos, ¿no? En el caso de que estemos usando MySQL, Mongo, lo que sea, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, tengamos los datos almacenados en un servidor o en un servicio externo, bueno, el repositorio se encargaría entonces de manejar esas conexiones por nosotras. Lo que hace el repositorio simplemente es exponernos una interfaz, ¿no? Y es una interfaz bastante estándar. La mayoría de los repositorios siguen la interfaz de find, que lo que hace es regresarte un array de alguna entidad. En este caso supongamos que es el repositorio usuario, te regresa un array de usuarios, ¿no? Tienes, por ejemplo, find by ID, find one by ID, y generalmente lo que hacen es regresarte un solo usuario o regresarte null, ¿no? Existe save, que lo que hace es recibir un usuario y regresarte un usuario, y está delete, que lo que hace es recibir un usuario y regresarte nulo, ¿no? En el caso de find y find one by ID, puedes pasar queries. En el caso del find one by ID, pues le pasas un ID, ya sea un UUID o ya sea un string o ya sea un número, ¿no? Como sea que tú tengas modelada tu base de datos, y find puede recibir un query object o un query string, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente construir un servicio que lo que haga es consumir un repositorio. El repositorio cumple con una interfaz, independientemente de si es un repositorio en memoria o si es un repositorio que está en base de datos o es un repositorio que se conecta a un servidor. Todos cumplen con esta interfaz. Entonces, para evitar que mi servicio esté acoplado a mi repositorio, pues simplemente lo obtengo como un argumento, ¿no? Aplico el principio de inversión de dependencias y aplico la sustitución del scope, ¿no? Para evitar que nuestros componentes o nuestras clases o nuestras funciones estén acopladas. Entonces, de momento, nosotros no vamos a trabajar con un repositorio. Lo que vamos a hacer es simplemente moquear un repositorio y probar que nuestro servicio reaccione de forma correcta a los mensajes o a las respuestas que nos regrese un repositorio o un objeto que cumpla con la interfaz repositorio. Entonces, el ejemplo más sencillo, nuestra lógica de negocios, ¿no? Get all, tráeme todos los usuarios. Entonces, lo que va a hacer nuestro servicio es llamar al método find del repositorio, obtener la lista y después regresarla. Si el repositorio
lanza una excepción, entonces el servicio tiene que reaccionar acorde. Entonces vamos a ir modelando cómo se comporta nuestro servicio con nuestro repositorio. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer pruebas de integración entre dos módulos, el servicio y el repositorio, pero vamos a moquear el repositorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a nuestro archivo de prueba, que se llama literalmente userservice.spec, que está dentro del fichero --test --diagonal services. Y la razón por la que es --, es porque estamos usando Jest. Entonces Jest busca las pruebas en este archivo. Entonces yo ya tengo Sinon y Jest instalado en mi proyecto. Entonces si yo hago un yarn test y le pido que observe todos. Ay, maldita sea. What? Ok, no hice el npm install, lol. Bueno, no importa. En lo que se instala, vamos a definir simplemente un pequeño bloque donde vamos a meter todos los test cases relacionados con esta función de acá. Lo vamos a tener separados por dos bloques. Las pruebas relacionadas con getAll y las pruebas relacionadas con getOneByEmail. Entonces voy a correr esto, yarn test, y obviamente me va a gritar y me va a decir que no tengo test suites de momento. Entonces voy a ir acá y de nuevo voy a utilizar describe para poder agrupar. Entonces voy a decirle que tiene que ver, estas pruebas que van a estar en este bloque acá tienen que ver con el método getAll, y las que estén acá van a tener que ver con getOneById, pero de momento le voy a pedir que simplemente ignore esta suite de pruebas de acá. Entonces nos vamos a enfocar enteramente en las pruebas de acá. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir el caso base, es decir, yo quiero obtener la lista de usuarios, el repositorio me regresa a los usuarios y yo lo único que hago desde el punto de vista del servicio es regresarlos, ¿no? Exactamente es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que nos expone el archivo es una factory function. Es una función que lo que hace es crear un objeto que tenga las propiedades getAll y getOneById y que recibe como argumento nuestro repositorio. Entonces voy a decir aquí que mi servicio de usuario va a ser igual a la ejecución de la función userService pasándole un objeto repositorio. Entonces de momento le vamos a pasar un objeto que tenga simplemente la propiedad list. Como no tenemos type checking y como tenemos doc typing, pues no nos preocupa de momento si estamos pasando un objeto con menor cantidad de propiedades. Lo único que nos interesa es que tenga la propiedad list. Pero la pregunta es entonces cómo creamos la función list, que es una función que se supone que nos tiene que regresar una lista de usuarios. Entonces, para crear list voy a utilizar la función fake que me provee Sinon. Entonces voy a requerir desde Sinon la función fake. Y entonces, al ejecutar la función fake, esto me regresa una función list que lo que hace es revisar cuántas veces ha sido llamada, si ha sido llamada, qué argumentos han sido pasados. Ahora, lo que me interesa es que cuando esta función sea llamada, regrese ciertos valores. Entonces vamos a definir una lista de usuarios de este lado. Yo aquí tengo más o menos definido cómo se ve el esquema de un usuario. Tiene un ID, tiene un nombre y tiene un email. El ID lo vamos a ignorar de momento y solo nos vamos a enfocar en que tenga un nombre y un correo. Entonces, en este caso, pues, el nombre va a ser Juan Pérez y el correo va a ser juanperez.com de esta forma. Y para pedirle a Sinon que cree una función falsa que regrese una lista de usuarios, yo puedo acceder a una propiedad de la función fake que se llama returns y le paso como argumento a la propiedad returns
lo que quiero que esta función falsa regrese al ser invocada. Entonces, en este caso, yo quiero que regrese la lista de usuarios. Entonces, ya ya hice un setup de mi servicio con una propiedad que es un fake de Sinón. Ahora lo que necesito es ejecutar mi servicio con esta propiedad que está moqueada, obtener el valor de retorno y después asegurarme de que esta función que ha sido moqueada ha sido llamada y asegurarme de que los argumentos que se le pasan a esta función sean los correctos. De momento esta función no recibe argumentos, entonces nos podemos saltar esa parte. Entonces puedo decir que el resultado es igual a userService.getAll y entonces aquí establezco mi expectativa. Estoy esperando que el resultado sea igual a la lista de usuarios. También estoy esperando que la función lista haya sido llamada una sola vez. Lo voy a poner primero. Y también voy a esperar que no se le haya pasado ningún argumento a esta función. De esta forma. Entonces voy a ejecutar mis pruebas. Y mis pruebas fallan. Entonces me dice que la lista no ha sido llamada. Entonces, si vamos a la implementación de nuestro servicio, vemos que de hecho nosotros no tenemos el código mínimo necesario para hacer que esta prueba pase, ¿no? De nuevo, desde el punto de vista de Test Driven Development, que es algo que yo ya he mencionado anteriormente, primero establecemos las pruebas. Primero establecemos la especificación de cómo se debe comportar este bloque, esta función, esta clase, este componente. Y a partir de esa especificación nosotros escribimos el código. Entonces aquí yo simplemente tengo que pedirle al repositorio que me ejecute find. Entonces aquí nosotros de hecho cometimos un error porque no se llama list, se llama find. Entonces nada más voy a corregir esa parte. Find. Ok. Y vamos a volver a ejecutar nuestras pruebas. Ok, entonces nuestras pruebas vuelven a fallar. Y en este caso es porque lo que sea que nosotros estamos regresando desde el servicio no machea con lo que nosotros le estamos pidiendo que regrese. Oh, ya veo. Tengo las funciones como asíncronas. Ok. Ya. Ok. Mi error. Entonces voy a ejecutar esto otra vez. Y mis pruebas siguen fallando. Ok. Ya sé por qué está fallando. No puse el bloque de it. Una disculpa. LOL. Perdonen, muchachos. Problemas de live coding. Siempre nos pasa. A todos nosotros. Listo. Y ya con esto debería correr. Y listo. Nuestra prueba pasa. Siempre me olvido. ¿Usas Sinón con tu cliente? Sí, uso Sinón con mi cliente. Usamos Jest, Encime y Sinón. Entonces, nuestra primera prueba ya pasa. Entonces, ya moqueamos con éxito la primera propiedad de nuestro repositorio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar un poquito de manejo de edge cases. Muchas veces en los servicios, cuando no se encuentra el usuario, podemos decidir regresar null o podemos decidir regresar, o mejor dicho, aventar una excepción. Depende mucho del estilo del estilo del programador y depende mucho del estilo arquitectural que quieran seguir, ¿no? Entonces, en un caso en el que estuviéramos apegándonos a programación orientada a objetos, nosotros preferiríamos aventar una excepción. En el caso de que nos estuviéramos apegando un poquito más a la programación funcional, elegiríamos regresar null. Entonces, vamos a simplemente irnos por esa parte de tirar una excepción. Entonces,
dos escenarios posibles en el cual podríamos tener una excepción. La primera es que no haya un usuario o no haya una lista de usuarios. O la segunda es que el repositorio tire una excepción debido a que no se pudiera establecer una conexión con la base de datos. Entonces, vamos a modelar el segundo escenario, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que esta prueba debería tirar un error si no es posible que el servicio establezca conexión con la base de datos. Entonces, para hacer eso, de nuevo vamos a crear nuestra función fake que va a ser find, pero ahora, en lugar de decirle que regrese algo, le vamos a decir que va a tirar un error. Entonces vamos a definir el error de este lado para poder reutilizarlo más abajo, y lo vamos a establecer como could not connect to DB. Lo vamos a poner de esta forma. Entonces le vamos a decir a find que cuando sea invocada tire una excepción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es meter todo esto dentro de un bloque de try catch. Entonces vamos a crear nuestro servicio pasándole de nuevo nuestro objeto con la propiedad find moqueada, y aquí le vamos a pedir al servicio que nos traiga a todos los usuarios. Como esto va a tirar una excepción, tenemos que envolver todo esto en un bloque de try catch, y dentro de catch nosotros hacemos la comparación, ¿no? Entonces aquí vamos a esperar que find haya sido llamada al menos una vez, y vamos a esperar que el mensaje de error sea igual a otra cosa. Bien, aquí hay algo muy interesante que quiero notar, y es dentro de las arquitecturas hexagonales y dentro de DDD y dentro de las arquitecturas basadas en capas, existe el concepto de dominio, ¿no? Entre capas. Es decir, yo como capa de servicios tengo toda una serie de reglas que me conciernen solo a mí como capa de servicio. Como repositorio, como capa de repositorios, a mí hay cosas que solo me interesan a mí. Entonces, muchas veces va a haber un overlap entre capas que se comunican directamente. Es decir, el servicio muchas veces va a conocer ciertas cosillas de la capa de repositorios. Pero, por ejemplo, una capa más externa que haga uso de los servicios no tiene por qué saber los detalles de las capas internas, ¿no? Entonces, si hay una excepción dentro del repositorio, tenemos que evitar que esa excepción se propague más arriba. Puede llegar a la capa de servicio, pero tenemos que evitar que se propague más arriba. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, generalmente lo que hacemos es convertir un error de un dominio a otro error de otro tipo de dominio. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar que el error que se aviente no sea un error que le tenga que concernir al repositorio, sino que sea un error que le concierna al servicio. Entonces, en lugar de esperar que el mensaje de error no se puede conectar a la base de datos, en lugar de eso el error sea, por ejemplo, servicio no disponible, ¿no? De esta forma. Entonces, evitamos así que los detalles de las capas más internas se propaguen a capas más superiores o capas externas. Entonces, lo único que nos faltaría verificar sería que, por ejemplo, find no reciba ningún argumento. Entonces, simplemente voy a verificar que el primer argumento sea igual a 0, mejor dicho, sea igual a undefined. Y según yo, esto es más que suficiente. Obviamente esta prueba se va a romper. De nuevo estamos siguiendo TDD. Primero establecemos la
la especificación, la prueba, y después escribimos el código. Entonces vemos que de hecho esta prueba falla, porque el error que se propaga es el error de que no se pudo conectar con la base de datos. Entonces lo único que tenemos que hacer es encerrar todo este bloque de acá en un try catch, y entonces aquí tenemos que verificar si el mensaje de error es relacionado con el repositorio. Entonces lo convertimos o lo traducimos a el mensaje correspondiente. Entonces en este caso pues el mensaje es servicio no disponible. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es simplemente aventar otra excepción, pero ahora con este nuevo mensaje. Y si ocurriera algún otro error que no tenga que ver con el repositorio, pues de todos modos lo propagamos para evitar que falle de forma silenciosa. Entonces aquí en el if voy a comparar si el mensaje es igual a no se puede conectar a la base de datos, entonces propaga el siguiente error. Entonces voy a ejecutar esto y esto sigue pasando. ¿Ok? Perfecto, bien. Ahora, los repositorios generalmente son asíncronos, ¿no? Generalmente, porque lidian con el detalle de persistencia de datos, ¿no? Es decir, una base de datos o un servidor. Entonces hay cierto delay entre el momento en el que se hace la llamada y en el momento en el que recibimos una respuesta, ¿no? Este proceso generalmente es asíncrono y generalmente estas funciones regresan promesas, o son funciones asíncronas que regresan promesas. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar nuestras pruebas para que hagan precisamente eso, para que esperen una promesa en lugar de un valor como tal. Entonces Sinon nos permite precisamente hacer eso, pero en lugar de utilizar returns o throws, utilizamos por ejemplo resolves, y en lugar de utilizar throws utilizamos rejects o rechaza, ¿no? Entonces si yo ejecuto estas pruebas, primero tengo que convertir esto en funciones asíncronas y utilizar async y await. Pero si yo ejecuto estas pruebas, esto debería romperse. Entonces voy a ejecutar de nuevo mis pruebas y mis pruebas se rompen. Así que voy a hacer el cambio correspondiente. Entonces primero voy a convertir esto en funciones asíncronas, es decir, regresan promesas, y además de regresar promesas, me permiten utilizar async y await. Entonces voy a simplemente asignar esto para poder hacer uso de await. Y si la memoria no me falla, esto debería correr. Ok, mis pruebas vuelven a fallar, ¿no? Entonces, vuelven a pasar, disculpa. Entonces, puedo crear funciones falsas, moquear funciones, tanto que sean asíncronas o asíncronas, tanto que regresen valores de forma inmediata o regresen promesas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tenemos con Sinon y con Fakes, ¿no? Entonces, ya lo único que nos faltaría sería simplemente tomar esta parte de acá, ¿no? Escribir las pruebas para get one by email. Entonces, vamos de entrada a hacer esta función asíncrona. Y aquí vamos a hacer un par de cositas extra. Yo les había comentado que el servicio lo que hace es exponer lógica de negocios, ¿no? Pero si vemos nosotros, por ejemplo, la firma de nuestros repositorios, vemos que no tiene ningún método, ninguna propiedad que nos permita encontrar elementos por email, pero sí tiene una propiedad que se llama find, que lo que hace es obtener un objeto query
y regresarnos una lista de usuarios. Entonces, podemos reutilizar esta función pasándole un query y simplemente regresando el primer elemento de la lista. Entonces, para hacer eso, de nuevo, voy a setear aquí mis pruebas. Primero voy a crear un bloque para solo las pruebas relacionadas con get one by email. Y vamos a escribir simplemente una prueba que regrese un usuario por email. Entonces, vamos a crear el usuario. Va a tener el nombre Juan Pérez. Y el correo va a ser simplemente juan@perez.com. Y entonces vamos a crear nuestro método fakeFind igual a fake.resolves, porque de nuevo es una función asíncrona, y lo que va a hacer es regresar una lista solo con un usuario, ¿no? Entonces voy a crear mi servicio de usuario utilizando mi función find, y aquí lo que voy a hacer es envolver, bueno, no necesito envolver esto en un try catch de momento, async. Entonces lo único que voy a hacer es asignar el resultado a una variable y llamar a getOneByEmail, y entonces pasarle el email de juanperez.com. Bien, aquí es donde se ponen las cosas interesantes. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué voy a testear? ¿Qué estoy esperando que suceda? Bien, la primera, estoy esperando que de nuevo la función find sea llamada una sola vez, pero además que el objeto query tenga cierta forma y que además el objeto query tenga cierto valor. Entonces voy a establecer mi expectativa, voy a esperar que find sea llamado una vez y voy a esperar que el primer argumento de find sea igual a un objeto que tenga la propiedad email y que su valor sea igual a juan@perez.com, ¿no? Entonces, más o menos este sería el esquema de un objeto query válido en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa yo estaría esperando? Pues estaría esperando que el resultado sea igual al usuario. No a una lista de usuarios, sino a un solo usuario. Entonces yo voy a de nuevo correr mis pruebas porque Test Driven Development, hashtag. Y esto obviamente se va a romper porque no está siendo llamada mi función. Entonces aquí lo que voy a hacer es regresar el resultado. Y este resultado va a ser igual a la ejecución de el método find de el repositorio, y le voy a pasar un objeto query de esta forma. Ahora, esto de acá me regresa un array, entonces tengo que regresar el primer elemento de este array. Entonces voy a crear una función que se llame head, simplemente como porque me gustan las funciones, y head lo único que hace es obtener algo que se parezca a un array y regresar el primer elemento del array. Eso es lo único que hacen, ¿no? Y con esto, según yo, ya debería pasar. Veamos qué sucede. Bien, y ahora nuestras pruebas pasan, ¿no? Ahora, vamos a modelar el último escenario. En este caso es qué pasa si el resultado es nulo. Si yo intento obtener el primer elemento de un array que es nulo, me va a tirar una excepción. Entonces, lo que yo tengo que hacer es verificar si el resultado es nulo. Entonces, tiras una excepción y se acabó, ¿no? Ahora, para eso, yo tengo que pedirle a mi función find que en lugar de regresar una lista, regrese
o resuelva simplemente con nulo. Entonces, debería regresar nulo cuando el usuario no se encuentra. Entonces, de nuevo, find es igual a fake.resolves nulo, user service es igual a user service, le paso mi propiedad moqueada y entonces yo digo que el resultado va a ser igual a, bueno, no me interesa el resultado, puedo simplemente llamar a userservice.getOneByEmail y pasarle el email un email que no aparezca, que no exista, y simplemente encerrar todo esto en un try catch y dentro de mi bloque catch establecer mis expectativas. Ok, listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es esperar de nuevo que la cantidad de veces que haya sido llamado mi función find sea igual a 1 y también voy a esperar que el primer argumento que se le pase a mi función sea un objeto query válido. Entonces no existe gg.com y después lo que voy a esperar es que el error que haya sido aventado sea igual a user not found. Entonces voy a correr mis pruebas. Según yo, estas pruebas deberían fallar. Not defined, y me dice que find is not defined. Ok, simplemente tengo que mover find para arriba. Ahí estás. Y listo. Ahora se rompe, pero es precisamente por esa parte que yo les comentaba, que no puedes obtener 0 de algo que es nulo. Entonces vamos a ir a nuestro código de acá, y si el resultado es nulo, entonces esto tira un nuevo error que diga user not found. Voy a ejecutar esta cosa aquí de nuevo. Y según yo esto debería pasar y está pasando. Bien, entonces tenemos esa parte cubierta. Ahora, tenemos entonces que de nuevo manejar el escenario en el que, por ejemplo, el repositorio no se pueda conectar a la base de datos. Entonces simplemente voy a copiar el ejemplo que yo ya tenía aquí. Y lo voy a pegar aquí abajito. Y ahora, en lugar de que sea getAll, va a ser igual a getOneByEmail. Y va a ser de esta forma. Si yo ejecuto esta prueba, según yo se debería romper. Y sí, se rompe. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es manejar esa excepción. Ahora, aquí tenemos una parte que es algo truculenta, por decirlo de una forma. Yo ya tenía este bloque de código aquí, y en este bloque de código yo ya estaba aventando una excepción, si se dan cuenta. Entonces, esa excepción va a caer en este bloque de catch. Entonces, al caer aquí, esta excepción es manejada y ya no se propaga. Conocí a un vato que modificaba sus pruebas en lugar de su código. Sí, generalmente debería ser al revés. Si no, no lo hagan. Entonces, al caer en este bloque de código, esta excepción o este error ya se considera como manejado. Entonces ya no se propaga. Entonces lo que tenemos que hacer entonces aquí es simplemente volver a pedirle que propague esa excepción. Es decir, tenemos que volver a tirar esa excepción. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente ponemos aquí un if else. Si el error es could not connect to database, entonces tira un nuevo error. Ok.
Ok, y esto es porque esta función de acá es asíncrona. Ok, bien. En este caso, como es una función asíncrona, tenemos que regresar una promesa rechazada en lugar de aventar un error. Entonces, dato cultural. Bien, voy a eliminar esta prueba de momento. No me interesa. La voy a eliminar de momento. Y listo, ya pasan mis pruebas, ¿no? Entonces, listo. Ya tenemos un módulo integrado con un repositorio y además tenemos las pruebas y además estamos moqueando el repositorio. De nuevo, no nos interesa tener el repositorio live o un repositorio implementado de verdad. Lo que nos interesa es simplemente que nuestro servicio reaccione de acuerdo a un objeto que cumpla con la interfaz de repositorio, independientemente de si ese repositorio es una implementación concreta, si es una implementación live o si es una implementación moqueada. Lo que nos interesa es que el repositorio reaccione de forma correcta. Entonces ya con todo esto pues tenemos, por así decirlo, una implementación robusta de nuestro servicio que consume un repositorio. Y ya, yo sé que hoy fue un stream más cortito de lo normal, pero ese es básicamente de lo que les quería hablar, ¿no? Y de nuevo, para los que llegaron como un poquito más tarde, Sinon, en el caso de los espías y de los fakes, hay un overlap bastante grande. Los spies son fakes, entonces si no saben cuándo utilizar un spy o cuándo utilizar un fake, si lo que les interesa es mantener registro de cuántas veces fue llamado, si fue llamado, con qué argumentos fue llamado, da igual si utilizan un fake o si utilizan spy, al final del día un spy es un fake. Si lo que les interesa es espiar un método de un objeto, entonces utilizan spies, ¿no? Y si les interesa como crear sandboxes, que es otra parte curiosa que tiene Sinon, pues utilizan spies, ¿no? Entonces los fakes son como los building blocks y encima de los fakes se construye todo. Entonces si saben usar fakes, saben usar spies y ya, eso es básicamente todo. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que les interese, algo que les inquiete. O sea, Joaquín me preguntaba si uso Sinon con mi cliente y la respuesta es sí. Y tenemos que moquear muchísimas cosas, generalmente servicios. Pero la integración es bastante bonita y tenemos un coverage bastante decente. Entonces, las aplicaciones al menos están más o menos robustas. Tienen uno que otro detalle, pero están robustas, ¿no? Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.